Hola a todos. Hace un poco de química vamos a empezar a explicar la parte de estequiometría. Y antes de ello es conveniente recordar algunas cosas, como por ejemplo el ajuste de reacciones. En el ajuste de reacciones lo que pretendemos es poner el mismo número de átomos tanto en reactivos como en productos, porque por el principio de conservación de la masa los átomos ni se crean ni se destruyen, simplemente se reorganizan de distinta manera y así la masa se mantiene constante. ¿Vale? Entonces simplemente se trata de por tanteo a ojo, pues en este caso, si tengo en reactivos 2 oxígenos y en productos 2 oxígenos, pues pongo un 2 en productos. ¿Qué me afecta? A los hidrógenos. Tengo 2 por 2, 4 hidrógenos en productos, por eso multiplico por 2 los hidrógenos en reactivos y tengo 2 por 2, 4. Cuando tengo reacciones del tipo un combustible más oxígeno para dar dióxido de carbono y agua, debemos ajustar dejando al oxígeno el último. Por ejemplo, carbono, hidrógeno, oxígeno. Tengo dos carbonos al principio, pues multiplico por 2 en el dióxido de carbono. Tengo 6 hidrógenos en reactivos, pues multiplico por 3 en el agua. Ahora cuento. En productos tengo 2 por 2, 4 más 3, 7 oxígenos. Mientras que en reactivo solo 2. Pues multiplico ese O2 por 7 medios. Con lo cual así consigo tener un total de 7. El ajuste de reacciones químicas también se puede hacer con números fraccionarios. ¿Qué es lo que ocurre si tengo en esa reacción química parecida a la anterior también en el combustible algún oxígeno? Pues opero de la misma manera. Ajusto primero carbono, hidrógeno, oxígeno. ¿Qué hacemos con los oxígenos? Tengo 7 en productos. No me interesa poner un número de ajuste delante del combustible. En este caso, esa sustancia es el etanol. Por lo tanto, lo que digo es, si tengo 7 oxígenos en productos, uno ya está colocado en el etanol. Por lo tanto, tengo que ajustar 6 oxígenos. Es decir, multiplico el O2 por 3. Y tengo 3 por 2, 6, más el del etanol, 7. Recordamos que un mol en gramos equivale a la masa molecular de esa sustancia y en partículas a 6,023 por 10 elevado a 23 partículas, el llamado número de Avogadro. Esas partículas pueden ser moléculas o átomos dependiendo del tipo de sustancia de la que estemos hablando. Es decir, los moles se calculan masa partido de masa molecular, siempre la masa en gramos. Gases ideales. Para nosotros todas las sustancias que sean gases las vamos a considerar gases ideales, que cumplen la ley P por V igual a nRT, donde P es presión que se mide en atmósferas, V es volumen que se mide en litros, N son los moles, T es temperatura que se mide en Kelvin y la R es la llamada constante de los gases ideales, cuyo valor es 0,082 atmósfera litro mol grado Kelvin. La concentración molar, que es la medida de concentración más utilizada en química, pues se calcula moles partido de volumen, donde ese volumen siempre tiene que ir en litros. La unidad de concentración es, por tanto, mol partido litro. Se ve mucho mol por litro a menos 1 y también a esa unidad se la llama molar. Bien, empezamos ya con los cálculos estequiométricos. Y empezamos con cálculos con moles. Si tenemos una reacción, la que sea, las letras minúsculas hacen referencia a los ajustes. Si me dan datos de una sustancia y me piden datos de otra, por ejemplo, me dicen cuántos moles tengo de A y quiero saber cuántos moles obtengo de B, da igual que la reacción tenga un reactivo
y un producto o varios reactivos y varios productos, me dan un dato y me preguntan otro. Pues si esos datos vienen en moles, la relación estequiométrica va a ser conocido partido desconocido y vamos a utilizar dos fracciones equivalentes. En la primera fracción vamos a poner los coeficientes de ajuste, que como sabéis de años anteriores representan los moles en los que se relacionan esas sustancias. Y en la segunda fracción vamos a poner, si no tengo los datos que me han dado como con los coeficientes de ajuste, si no tengo sus coeficientes de ajuste como datos, es decir, si el coeficiente de ajuste de A es 2, pero no me han dado 2 moles de A, sino que me han dado 7,37 moles de A, pues en la segunda fracción pondré en el conocido el dato que me han dado y en la parte del desconocido la X, que al despejar me dará lo que me han preguntado. Lo mejor es verlo con un ejemplo. Aquí os pongo un enunciado, lo leéis y resolvemos. Dale al pausa para leerlo bien. Lo primero que hacemos es escribir la reacción química. No hace falta recordar que debemos saber formular muy bien. Y que las sustancias diatómicas como hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo y yodo las debéis conocer. Si os hablan, en este caso, que reaccionan nitrógeno e hidrógeno, estas sustancias se presentan siempre como diatómicas y por lo tanto habrá que ponerlas como N2 y H2. Pongo los datos que me dan debajo de cada sustancia y como me lo han dado en datos, pues tras ajustar, lo primero siempre es ajustar, hago la relación conocido partido desconocido. Primera fracción coeficientes de ajuste y segunda fracción los datos que me dan. Como me daban datos del nitrógeno, el coeficiente de ajuste del nitrógeno es 1, me preguntan del amoníaco, su coeficiente de ajuste es 2. Me han dado 10 moles de nitrógeno, por lo tanto, al resolver esa relación de proporcionalidad me salen 20 moles de amoníaco. Si los datos los dan en masa, el protocolo va a ser distinto. Vamos con cálculo con masas. Vuelvo a poner una reacción ejemplo, donde voy a tener una sustancia conocida y otra desconocida. Ahora las dos fracciones equivalentes las vamos a plantear de la siguiente manera. En la segunda fracción va a volver a estar el dato y la X, es decir, lo que me preguntan. El dato que me dan y lo que me preguntan. ¿Qué va a ir en la primera fracción? Pues como los datos me los han dado en masas, en gramos, la primera fracción también tiene que ir en gramos. Por eso vamos a multiplicar coeficientes de ajuste que me representan moles por masas moleculares. Moles por masa moleculares es masa en gramos, por eso lo ponemos así. Primera fracción, coeficientes de ajuste por masas moleculares. Igual que antes, lo vemos con un ejemplo. Dale al pausa y lo lees detenidamente. Escribimos la reacción que me han descrito en el problema, monóxido de nitrógeno más oxígeno para dar dióxido de nitrógeno. Primero siempre ajustamos o comprobamos que estuviera ajustada. En este caso no está ajustada, tengo que multiplicar por 1/2 el oxígeno. Apunto los datos que me han dado. Me dan el monóxido de nitrógeno y me preguntan el dióxido de nitrógeno. Relacionamos estequiométricamente esas dos sustancias. Primera fracción, coeficientes de ajuste por masas moleculares. En ambos casos el coeficiente de ajuste es 1. Me calculo aparte las masas moleculares. Esta vez las pongo aquí apuntadas en un lateral.
pero no las voy a ir apuntando cada vez que necesitemos una masa molecular. Ya estamos en bachillerato. Se calcula y se escribe. Los datos, 100 gramos de monóxido de carbono y X de dióxido. Resolvemos la ecuación y nos sale esa masa de dióxido de nitrógeno. A partir de ahora, los siguientes puntos que veamos lo vamos a hacer siempre con ejemplos. Ojo que no siempre vais a tener ejercicios exactamente iguales a los ejemplos que os voy a poner. Varían. Es simplemente para que veáis más o menos cómo se maneja con ejercicios de este tipo. Empezamos con el reactivo limitante. Eso quiere decir que me van a dar datos de dos reactivos, pero que uno de ellos se va a agotar antes. Es decir, no me los han dado en las proporciones estequiométricas, en las proporciones adecuadas que reaccionan, sino que uno de ellos se va a agotar antes. En el momento que se me agote ese reactivo, ya la reacción no se produce. Por lo tanto, ese reactivo es el que me limita la cantidad de producto que se forma. Y es lo primero que tenemos que averiguar. ¿Quién es el reactivo limitante? Los ejercicios de reactivo limitante se sabe que son ejercicios de reactivo limitante por dos razones. Primera, porque me preguntan directamente cuál es el reactivo limitante. Otras veces no me lo preguntan, como es este caso, no me lo preguntan. ¿Cómo puedo saber que este ejercicio es un ejercicio reactivo limitante? Que primero tengo que hallar el reactivo limitante. Porque me dan datos de los dos reactivos. Normalmente siempre me van a dar datos de un reactivo para calcular un producto, o datos de un producto para calcular el reactivo, o datos de un reactivo para calcular el otro reactivo, o datos de un producto para calcular el otro producto. O sea, uno y uno. Si me dan datos de dos reactivos, eso es indicativo de que tenemos que aplicar reactivo limitante. Vale, pues para lo primero, como siempre, nos tenemos que escribir la reacción. Pero va a haber dos posibles formas de resolver estos ejercicios. Vamos con la primera. La primera consiste en relacionar estequiométricamente cada reactivo con el producto que me piden. En este caso, esa sustancia, que es el primer reactivo, con el flúor, que es el producto que me preguntan. Como los datos me los dan en masa, coeficientes de ajuste por masas moleculares. Segunda fracción, datos, y despejo la X. Ahora, segundo reactivo relacionado con el producto. Bueno, pues se trata de hacer de la misma manera y obtengo ese valor. Bien, pues si lo hago de esta manera, en aquella relación estequiométrica en la que obtenga menor cantidad de reactivo, esa va a ser la solución de nuestro ejercicio. Es decir, esa es la cantidad de producto que se forma. La de menor cantidad. Y el reactivo con lo que lo he calculado va a ser el reactivo limitante. Segunda forma, suponemos que tenemos la reacción ajustada, como es este el caso. Lo que vamos a hacer es relacionar estequiométricamente los dos reactivos. Primera fracción, coeficientes de ajuste por masas moleculares. Y ahora, a continuación, en la segunda fracción, a uno de esos dos reactivos le vamos a poner la X, la incógnita. Por ejemplo, al pentafluoruro de antimonio. Bien, calculamos esa X y me sale ese valor, 175,71 gramos. ¿Qué representa? Pues 175,71 gramos sería la cantidad de pentafluoruro de antimonio que reaccionaría con 100 gramos del primer reactivo. Resulta que no tenemos 175 gramos de pentafluoruro de antimonio, sino que tenemos menos cantidad. Me han dado solo 100 gramos.
Por lo tanto, no tengo suficiente cantidad de ese reactivo. Por lo tanto, ese es el reactivo limitante. El pentafluoruro de antimonio es el reactivo limitante. Si la X se la hubiera puesto al otro reactivo, la X me habría salido menos valor que la cantidad que tengo de ese reactivo. Por ejemplo, me habría salido 80 gramos. Es un ejemplo. Es decir, necesitaría 80 gramos y tendría 100 gramos. Como tendría más de lo que necesito, ese reactivo no sería el limitante, sería el otro. Siempre llegaré a la misma conclusión. Vale, una vez que tenemos quién es el reactivo limitante, comparamos el reactivo limitante con el producto que me piden. Y obtendría la cantidad de producto pedido. Utilizar cualquiera de las dos formas. Me da lo mismo cuál uséis. Tardáis lo mismo porque en ambas formas tenéis que usar dos relaciones estequiométricas. Hasta luego.